Reiniciamos nuestra transmisión, programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa 183. Recordamos la etiqueta de la semana, Venezuela antifascista. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros es el 412-065-1749. Este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a noticias e informaciones internacionales y como tema de introducción tenemos CELAC convoca reunión por crisis diplomática entre México y Ecuador. Ante el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass por parte de las fuerzas policiales que irrumpieron con acciones violentas a la Embajada de México en Ecuador, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, presidida por Xiomara Castro, convocó a una reunión con carácter de urgencia para los días 8 y 9 de abril, así lo informó la presidenta pro tempore de este organismo, Xiomara Castro. Diversas reacciones de países latinoamericanos se dieron en las últimas horas en repudio a lo ocurrido entre ambas naciones, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien considera que el diálogo permitirá un acuerdo mutuo. OEA y CELAC deben de reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. Ante estas acciones, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, expresó su absoluta solidaridad con el gobierno mexicano por este acto de barbarie que viola todos los principios del derecho internacional. Por su parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, intentó este lunes justificar el asalto que las fuerzas de seguridad de su gobierno protagonizaron el pasado viernes para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado político en la Embajada de México, en la capital del país sudamericano. Vamos a un video con Gabriela Sommerfeld y regresamos para los comentarios. Por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta. ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto, ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado de receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena, y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? Pongámoslo, el artículo... Bueno, definitivamente, ahí está claramente evidenciado cómo la República de Ecuador, sus fuerzas policiales, sus fuerzas militares, por orden del presidente de la República, quien es asesorada por su
canciller, y como dice la canciller ahí, la señora Sommerfeld, él es el que toma como jefe de las relaciones exteriores de la República de Ecuador la decisión. Bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Congreso de Ecuador? ¿Dónde está la población? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Qué opina el cascarón vacío de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro? Ahí está Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la CELAC, fijando posición, nuestro canciller Iván Gil fijando posición. No se puede violar, según la Convención de Viena, creada o desarrollada en 1961 al 1963 en cuanto a los temas de la diplomacia entre los estados, resumiendo, los estados soberanos, libres e independientes que han suscrito o han firmado esta Convención de Viena de 1961, se comprometen a tener relaciones de Estado, y esas relaciones de Estado se hace a través de la diplomacia. Se nombran, depende si la carrera es de embajador o si es un emisario, si es plenipotenciario, cualquiera sea el caso de que un Estado soberano nombre en misión a una embajada, a un consulado de otro Estado, debe de respetarse y establecerse ahí el acuerdo de los acuerdos de la Convención de Viena de 1961. No puede ningún Estado soberano que esté residenciado su embajada en un país amigo poder que soportar que la misma fuerza pública, aquí sucedió en Venezuela, recordamos en el año 2002 cuando le dieron el golpe al presidente Chávez, como un grupo de gente apoyado por la Policía Metropolitana y apoyado también por violentos de la Fuerza Armada, de organismos de inteligencia y contrainteligencia. No me gusta este término, pero fueron turbas de gente, hombres, mujeres, con ese odio, como arremetieron contra la embajada de Cuba, eso lo recordamos. No se puede arremeter ningún pueblo, nosotros tenemos que respetar las instancias, las infraestructuras, los inmuebles de las embajadas y los consulados, porque según la Convención de Viena de 1961, esos dignatarios de un estado vecino, un estado amigo de cualquier otro continente, están ahí o para satisfacer recíprocamente las buenas relaciones entre los estados independientes soberanos, libres. Entonces no se puede pretender de que una embajada donde hay un asilado político sea arremetida de esta manera por la fuerza pública, militar, policial, de inteligencia y contrainteligencia ordenada por el jefe de las relaciones internacionales. Eso, ahí está claramente violado el artículo 22 de la Convención de Viena. No hubo respeto sobre la soberanía extraterritorial de una nación libre e independiente como México en el Ecuador. Imagínense ustedes en un forcejeo de eso, lamentablemente se va un disparo o hay un exceso y muere el embajador o muere un dignatario, un empleado, una secretaria, el mismo oficial de seguridad. ¿Qué estuviera pasando? Bueno, eso es motivo, por supuesto, para que los estados inicien lo que inició México, el rompimiento de las relaciones con Ecuador, pero eso puede ocasionar inclusive hasta un conflicto bélico entre dos estados soberanos, entre dos naciones, porque la Convención de Viena de 1961, aprobada en 1963, establece los parámetros de convivencia de las embajadas y los consulados que tienen un estado en otro estado, una nación en otra nación, y viceversa, y esa Convención de Viena tiene que respetarse. Fue violada flagrantemente. Recordemos allá al final de la guerra de Vietnam, cómo estaba la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y fue la revolución vietnamita de Ho Chi Minh, ¿acaso?, la que violó y bombardeó o asedió la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y sucedió recientemente, hace pocos años, ahí también en Afganistán. Se respeta el derecho internacional de los tratados que crean y que regulan
las actividades de la política exterior, de la política internacional en cuanto a la diplomacia. Así que, señor presidente del Ecuador, creo que es el señor Noboa, hijo del antiguo presidente Noboa, si no me equivoco, y si me equivoqué, bueno, me disculpan. Usted tiene que asumir como presidente y como jefe de Estado la reacción de todos los países soberanos del mundo. ¿Por qué? Porque usted no puede tener ahí un huésped que está ahí a través de esa convención de Viena, y entonces cuando usted quiera le mete la policía, le mete el ejército, le tira gas lacrimógeno y saca a cualquier ciudadano de ahí. No, ese ciudadano tiene derecho a estar asilado ahí. Si logró entrar, si usted no lo capturó afuera, en la calle, en un vehículo, en la ciudad, usted no puede violar la convención de Viena y meterse así, violentamente, y atropellar y secuestrarlo y llevárselo. Imagínense ustedes si eso hubiese pasado aquí en Venezuela. Lo vivió el presidente Chávez, cuando aquellos golpes de Estado, aquellos paros petroleros, aquellos paros donde hubo guarimba, donde hubo muertos, y los verdaderos culpables se fugaron y se refugiaron en embajadas. Algunos creo que en la embajada de España y otras embajadas. Y el presidente no hizo sino fue respetar la Convención de Viena, como lo ha hecho el presidente Maduro. ¿Cuántos se le han fugado a Maduro que están privados de libertad y por una enfermedad, por esto, por uno, se le terminan fugando y se van a una embajada, solicitan asilo? ¿Y qué hace el gobierno nacional? Garantizar que el país que acoge a la persona que entra a esa embajada, a ese consulado y solicita asilo, protegerlo más bien, escoltarlo y garantizarle la vida para que se vaya del país, como ha sucedido, como está sucediendo. Algunos se han fugado de esas embajadas, de cárceles, de organismos de seguridad, de inteligencia y contrainteligencia. Otros han recibido el apoyo a la solicitud de asilo, y el gobierno venezolano, respetando el derecho internacional, respetando la Convención de Viena, lo que hace es que los escolta hasta el avión para que no les pase nada. Eso aquí, donde nosotros respetamos el debido proceso, el derecho, lo que está enmarcado dentro de esta Constitución y los convenios internacionales que ha firmado la República y que tiene la República, no solamente con naciones y estados soberanos del mundo, sino también con organismos internacionales. Así que de 1 a 20, 0-1 para el presidente Noboa de Ecuador. Aquí tenemos otra noticia del segmento número 4. Zelensky admite que perderá la guerra si Estados Unidos retiene la ayuda. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce que Kiev perderá la guerra contra Rusia si el Congreso de Estados Unidos no aprueba más ayuda militar. Precisó que sería difícil para Ucrania sobrevivir incluso como país sin la ayuda militar de Estados Unidos. Si Ucrania pierde la guerra, otros estados serán atacados, advirtió. Sus comentarios se produjeron después de que el ejército de Ucrania conociera que los combates alrededor de la ciudad fronteriza de Chasiv Yar eran difíciles y tensos, mientras las fuerzas rusas continuaban aumentando la presión sobre esta zona. Bueno, los Estados Unidos saben que esa guerra, sin la intervención de la OTAN o fuerzas de la Unión Europea, pudiera Ucrania ganársela a Rusia. Rusia es una nación soberana, una potencia militar, económica, energética, potencia petróleo, tiene gas, surte o surtía gran cantidad, el 40% del consumo de energía de la Unión Europea se hacía a través de Rusia. Los intereses de los Estados Unidos se inician en el año 2014, cuando Zelensky, apoyado, dan un golpe de Estado y se incrusta ahí en el poder. Se inicia esta guerra ya creo que hace 3 años atrás. ¿Cuántos miles de muertos van? Bueno, hay que contabilizarlo. ¿Cuántas pérdidas en infraestructura, en edificios, en energía, en industria, en todo? Habrá que contabilizarlo. Una guerra sin sentido, una guerra provocada por los Estados Unidos de Norteamérica, con el único propósito de creer que puede con el embargo, con el hurto, el robo de sus riquezas, debilitar a Rusia. Y la verdad es que con la guerra sí quiere debilitar a Rusia, porque la amistad que existe entre el pueblo chino y el pueblo ruso hacen de esas dos naciones, miembros los dos de los BRICS,
una gran sociedad de dos naciones grandes, la China y Rusia, y ellos como no quieren metérsele a la China, por algo será, entonces creen que a través de Ucrania, queriendo reclamar territorios que son de Rusia, queriendo de una u otra manera meterse, cruzar la frontera e invadir Rusia, ahí están recibiendo la peor de las derrotas, una guerra fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica en sociedad con la Unión Europea y la OTAN para vender más armas, para vender más municiones, para vender más barcos, para vender más aviones de guerra. Ya los Estados Unidos de Norteamérica no tienen la capacidad como para querer involucrar a otros países en una tercera guerra mundial, pero ellos siguen de una u otra manera amenazando a ver si se da, porque es que ellos son la potencia terrorista, guerrerista más criminal que tenga hemisferio alguno en todo el globo terráqueo, en toda la tierra. Son en verdad un estado fascista, terrorista, que definitivamente lo único que vive inventando son guerras biológicas, guerras convencionales, y están buscando, ¿qué será, señor? Una guerra nuclear contra Rusia, debilitar Rusia para poder enfrentar a la China y los demás países, miembros del BRIC, y los demás países de Latinoamérica, el Caribe, que no están de acuerdo, países con gobiernos progresistas, socialistas, revolucionarios, que no estamos de acuerdo, por supuesto, con la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo amo los Estados Unidos de Norteamérica, inclusive tengo hijos y tengo familia allá, pero una cosa es el pueblo norteamericano y otra cosa es el gobierno norteamericano, el Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, son instituciones federales de los Estados Unidos de Norteamérica que con la inteligencia, la contrainteligencia y el Pentágono inician proyectos guerreristas contra otras naciones que no son títeres o no se les rinden a sus pies. La guerra que está perdiendo los Estados Unidos de Norteamérica, primero que todo, es la guerra del capitalismo. La guerra del capitalismo. El capitalismo va en decadencia. El capitalismo no puede aguantar una década más. La guerra que están perdiendo ellos es la guerra de que la divisa norteamericana, el dólar, va para abajo, que controla todavía el 85% de las transacciones energéticas mundiales, es verdad, pero ahí viene ascendiendo los BRIC con su banco allá en la China, con su moneda que ya viene, con sus países miembros que se le sumaron 5, así que la guerra del capitalismo, quieren ellos todavía mantenerse como país hegemón imperialista a través de guerras inventadas como el financiamiento a la guerra de Ucrania. Ahora Ucrania, Zelensky dice que va a perder la guerra porque papá United States of America no le va a seguir financiando armas, fusiles, municiones, bombas. ¿Para qué? Para querer atacar con actos terroristas inclusive. Hace poco hubo un acto terrorista y los terroristas, por supuesto, vinieron de Ucrania y se fugaron de Ucrania, fueron capturados algunos. Ya sabe Rusia y su Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia quiénes son los culpables materiales e intelectuales. Pero ahí sigue Zelensky, ríndete chico, no tienes nada que buscar. Yo no estoy de acuerdo con que gane ni Rusia, ni gane Ucrania. Yo no estoy de acuerdo con guerra, yo estoy de acuerdo con la diplomacia, con la política de paz, la política de la convivencia, de la reciprocidad, la hermandad entre los pueblos y las relaciones bilaterales en ganar, que aquellos gobiernos de países pequeños, progresistas, socialistas, cualquiera sea su sistema, su religión, su color, ¿verdad?, sea respetado igual que cualquier potencia europea de Asia o los mismos Estados Unidos de Norteamérica o cualquier país desarrollado o emergente de Latinoamérica y el Caribe. Así que, señor Volodymyr Zelensky, estás en una declaración de un epílogo, de un fracaso, de una derrota anunciada. No tengo dudas de eso. Aquí tenemos: Nicaragua denunció que Estados Unidos y Alemania son los principales apoyos de Israel. La delegación de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia denunció a Alemania por su apoyo militar
a Israel, lo que le hace cómplice junto a Estados Unidos del genocidio en la Franja de Gaza. El abogado de Nicaragua, Laín Pelec, subrayó que el gobierno alemán exportó equipo militar a Israel valorado en más de 326 millones de euros en 2023 y que el apoyo militar alemán a Israel se ha multiplicado por 10 en los últimos meses tras la invasión y serie de ataques sionistas contra la franja. Bueno, la verdad es que este genocidio del Estado sionista terrorista de Israel, sus fuerzas armadas, ejército poderoso pertrechado, como el ejército de la OTAN, como los mismos Estados Unidos de Norteamérica, sigue masacrando, sigue queriendo terminar y acabar con la última existencia humana de nuestro pueblo palestino. Señores, más de 33.000 muertos, más de 100.000 heridos, toda una infraestructura energética, hidrológica, eléctrica, de carreteras, todo, absolutamente todo destruido, hospitales, escuelas, liceos, universidades, cerrada la frontera de Rafah y no permitir ahí con Egipto y no permitir introducción ni de alimentos, ni de agua, ni absolutamente combustible, ni nada. ¿Y qué dice el mundo? La Organización de las Naciones Unidas llama y llama, y llama y llama, y sigue llamando, y hace llamado, y absolutamente el gobierno de Netanyahu, quien debería de ser sometido primero al Estado de Israel, debía de ser investigado y que la Corte Internacional de Justicia juzgue al Estado por el genocidio que está cometiendo sistemáticamente después de 70 años que se creó el Estado sionista de Israel en 1947, liderado en las Naciones Unidas por David Ben Gurión. Bueno, se despojó a los palestinos del 85% de su territorio y se les dejó ahí la Franja de Gaza y se les dejó Cisjordania y se mantuvo lo que es Jerusalén, Belén, donde nació Jesús de Nazaret, como un espacio, un territorio neutral que tampoco ellos respetan, No han respetado ni el Ramadán, que son las tradiciones de los árabes en cuanto a su religión del islamismo. Ellos son judíos. Ahí está el monoteísmo, las tres religiones convergen ahí en Jerusalén, judaísmo, cristianismo e islamismo. Pero lo cierto es que hay una guerra ya que no se detiene. La guerra no es verdad que se inició en el año pasado, en octubre, no, esa guerra se inició el mismo día que se inaugura el Estado israelí en territorio palestino. Desde ese momento hubo una coalición de países árabes, de Egipto, Jordania, Siria, todos contra Israel. Bueno, el poderío israelita ha mermado las capacidades, sobre todo de algunos países que también han sido atacados por los Estados Unidos de Norteamérica, por la Unión Europea indiscriminadamente, no les importa para nada. Pero ¿por qué la Organización de las Naciones Unidas no aprueba por unanimidad la creación del Estado palestino? Porque es que en 1947, al final de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Estado israelita, que tiene el 100% del apoyo de los casi 199 países miembros, pero el Estado de Palestina, representado también ahí por las autoridades palestinas. Recordamos a Yasser Arafat, quien era por supuesto el máximo líder que defendió, sin ser palestino, los intereses del pueblo de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas en aquella célebre presentación con un AK-47 en una mano y un ramo de olivo en otra mano, y le dijo al mundo, ahí donde Chávez dijo huele a azufre, ahí Yasser Arafat le dijo al mundo, vengo con un fusil y un ramo de oliva para reivindicar los intereses y el derecho que tiene mi pueblo palestino para que su Estado sea creado y rinda también o tenga los derechos de la política internacional, tenga los derechos de las convenciones, los tratados internacionales, igual que el Estado israelí. No, pero ahí solamente lo aprobaron 135 países más o menos, en cambio a Israel sí lo han apoyado. Lo siguen apoyando los Estados Unidos de Norteamérica, siguen enviando dólares, siguen enviando armas, siguen
trabajando en la política para seguir debilitando otros países árabes que apoyan la causa palestina. Nosotros apoyamos, yo apoyo la causa palestina, yo apoyo la organización de la Palestina libre, aquella que inició Yasser Arafat y terminó envenenado por el sionismo norteamericano o el norteamericanismo sionista del Estado criminal, genocida de Israel. Esa es la verdad. Bueno, aquí vamos a pedir un video y así descansamos un poquitico la garganta, un video interesante que es el poder popular de Raúl Civechi, y venimos con los comentarios para cerrar el segmento número 4. El poder popular no es el Estado, es algo distinto al Estado y en conflicto con el Estado. Es la autoorganización de el sujeto o los sujetos revolucionarios, que no es un sujeto parcial, que no son las mujeres o los jóvenes, no, que es un sujeto múltiple y que se dota de formas de poder. En segundo lugar, no solo es un poder distinto al estatal, sino que tenemos que discutir qué relación va a tener con el Estado. Aquí puede haber relaciones de cooperación y de conflicto, o de diálogo y de confrontación. Es difícil que haya una sola o la otra. ¿Por qué el conflicto va a estar presente siempre? Porque son poderes que apuntan a cosas distintas. El poder del Estado, si el Estado está en manos de un gobierno de derecha, va a ser un Estado funcional a la acumulación de capital, y el poder popular justamente se plantea lo contrario. Entonces ahí va a haber un conflicto fuerte. Pero si el gobierno estuviera en manos de fuerzas progresistas o de izquierda, ahí habrá dos situaciones. Una en la cual necesariamente la diferencia que implica el poder popular le va a hacer a ese gobierno progresista o de izquierda, como le queramos llamar, tensionar sus fuerzas, porque va a tener que apoyar al poder popular, pero a su vez va a seguir siendo el gerente del Estado. Entonces, como gerente del Estado va a tener una lógica, y como apoyo o más o menos al poder popular, va a tener otra lógica determinada. Pero a partir de ahí se suscita un segundo problema, y es en qué grado ese gobierno que va a administrar un Estado va a estar apoyando, en qué medida, en qué porcentaje, por decirlo de una manera simplista, a ese poder popular. ¿Va a ser un apoyo total o un apoyo parcial? ¿Va a ser un apoyo condicionado o incondicional? Bueno, esto es un elemento de disputa. Por eso planteo que en los casos en los que exista un gobierno progresista, incluso va a haber un espacio de confrontación, de conflicto, de disputa entre el poder popular y ese Estado gobernado por fuerzas progresistas. Si aspiramos a la revolución, a derrotar el capitalismo, a derrotar a la burguesía, que es la clase que dirige el capitalismo y del cual se beneficia, y que permanentemente está disputando el control del Estado, si aspiramos a eso, necesitamos no solo luchar, organizarnos y luchar, sino a su vez dotarnos de formas de poder que aseguren que en los espacios que vamos dominando, la lógica del capitalismo y de la burguesía no se reproduzcan, que esté contenida, y deben ser potenciadas las prácticas comunitarias, socialistas, colectivas, comunistas, son prácticas no capitalistas. Y para eso hace falta un poder. Y ese poder no puede ser fotocopia del Estado, tiene que ser un poder distinto. Tiene que ser un poder que es como una herramienta en manos de la población. Y eso es lo que me parece que tenemos que discutir en este periodo histórico, que tenemos que profundizar en este periodo histórico, y me parece que no profundizar estos debates, que no tenerlos presentes, nos hace indefectiblemente recaer en una idea que tanto Marx como Lenin, como Mao, como los revolucionarios de todos los tiempos han combatido. El Estado, tomar
hacerse cargo del Estado y reproducir el funcionamiento no es suficiente para avanzar en un camino alternativo. Y además el Estado es una maquinaria muy perversa que reproduce estadistas, reproduce funcionarios, reproduce burócratas. Aunque esté en mis manos, si yo tomo el aparato del Estado, es una máquina necesariamente separada de la gente. Por eso es necesario volver a discutir con fuerza el tema del poder popular. Eso no quiere decir que en cierto momento no sea positivo que fuerzas progresistas se hagan cargo de ese Estado, ¿verdad? Para que no lo utilice la clase enemiga contra las fuerzas populares. Eso es otro debate. Yo me quiero centrar en la importancia del poder popular. Bueno, excelente video. ¿Qué es el poder popular de Raúl Civechi? Un video de 5 minutos y 8 segundos, pero valiosísimo. El poder popular, comuna o nada, consejos comunales, jefas de calle, comunidad. Ese es el poder popular. Nosotros allá en Padilla ejercemos la revolución bolivariana y hemos denominado el gobierno en la calle junto al pueblo. Nosotros gobernamos con el pueblo, en la Plaza Bolívar, con los pescadores, en el transporte lacustre, en la playa, en las comunidades, con nuestros vecinos, porque nosotros no le tenemos miedo al poder popular, no, al contrario, nosotros nos debemos al poder popular y ese poder popular nosotros tenemos que entregárselo a nuestro pueblo. Por eso allá inclusive, siendo nosotros un municipio indígena, nosotros allá le dimos la oportunidad a nuestros pueblos originarios que en comisiones electorales, en asamblea, eligieran las propias autoridades, sus delegados, para que redactaran ellos mismos todo lo que tiene que ver con el articulado del Instituto Municipal de Pueblos Originarios, hecho pionero en el Zulia y en toda Venezuela, para exportarlo a otros municipios y exportarlo a otros países. El poder popular es el poder del pueblo, es Dios en la calle. Así que nosotros seguimos, por supuesto, abogando por el poder popular y bueno, ese video habrá que repetirlo, llevarlo allá y repartirlo o programarlo en el partido, en los directorios, etcétera, para todos aquellos que tengan aspiraciones a gobernar una alcaldía o una gobernación o estar en un puesto de elección popular, sepan que ellos no mandan, manda el pueblo. Allá en Padilla, yo lo reconozco, allá yo soy el alcalde, pero soy un servidor del poder popular, así que vive el poder popular, común o nada, y este año debemos hacer la renovación de nuestra comuna, estamos esperando que Funda Comunal y que todos los organismos o entes que tengan que ver, vayamos nosotros, así como renovamos los 28 consejos comunales, y todos los 171 jefes de calle, todos los líderes y lideresas de comunidad, todas las 7 VC, bueno, también tenemos que ir a la renovación de la comuna y a la creación, por la expansión demográfica que tenemos, más habitantes ahora, crear por lo menos una comuna más, la comuna Hugo Rafael Chávez Frías. Ojalá y este mismo año, después de las elecciones del presidente, se convoque a la renovación de las comunas, porque el poder popular está ahí, en los consejos comunales, en la comuna, en la calle, en la comunidad. Bueno, vamos a saludar aquí la gente que nos saluda por las redes y nos vamos al segmento número 5. Elio Hernández, saludos. Andrea Valeria, saludos. Concejal Dayana López, saludos. Molero Soraya, saludos. Michael González, saludos. Valentina Palmar, saludos. Orángel Paz Pepito, saludos. Endel Wilfredo Bello, saludos. Vanessa Sobalbarro, bravo, así se gobierna, seremos potencia turística, somos potencia turística, Vanessa, vamos a desarrollarla, el turismo de nivel, de altura sin que desaparezca, el turismo tradicional, por supuesto. Sharon Keila, saludos. Carlos Reyes, saludos. Iva Corso, saludos. Le duele que estés en victoria, así es. Andreina Padilla es referencia de buena gestión a nivel nacional. Bueno, gracias Andreina, gracias. Isaac Mara, saludos. Miguel Millán, saludos. María Megaribeo, saludos. Kevin
Esparragosa, saludos. Ana Armada, saludos. Kevin González, su gestión es digna de copiar. Desde Lozada, saludos, saludos hermano. Benavides, saludos. En Victoria con Maduro, claro que sí. Elvis, saludos. López 97, saludos. William Vargas, esas islas están cambiando, el único alcalde que informa y rinde cuentas como debe ser. Yulina Henry, San Carlos, potencia turística. David Pernilla, alcalde, Wi-Fi libre, bueno. Y pare, y que vivan los isleños, pues. Bueno, está bien, vamos de inmediato ya a un video de cierre y regresamos con el segmento número 5. Jorge Glass ha presentado un habeas corpus con el que busca salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, donde se encuentra recluido desde el 6 de abril. El procedimiento de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.